El desorden estratégico propuesto en agosto del 2020 es más visible que nunca. 2020, plena pandemia, el mundo tiene que cambiar, debe cambiar. Los nuevos polos de poder se amplían. El nuevo hegemón está entrando con fuerza. Los Estados Unidos trata de aplacarlo, trata de controlarlo, pero parece ya imposible. Hoy viernes 17 de julio amanecemos aquí en Europa con muchísimas noticias, ¿no? Un viernes negro más de todo lo que va de año, de lo que va desde el 20 de enero del año 2025, cuando Donald Trump toma el poder. Ese desorden estratégico que se ha planteado el hombre en diferentes partes del mundo, con diferentes líderes, con diferentes gobiernos, comienza ya a dar algunos resultados negativos para la economía estadounidense. Durante la semana el PPI, el CPI fueron negativos para la economía de los Estados Unidos y Norteamérica. Negativo también ayer la bolsa para las tecnologías, para algunas nuevas formas de dividendos, tales como Netflix. Recuerden que Netflix fue lanzada al mercado también luego del 2022 y ha dado muy buenos resultados, solo que en los últimos meses, en los últimos 3-4 meses, ha estado la plataforma a la baja, en un sentido contrario incluso a lo que se pensaba. Recordemos que en el año 2020 entra de lleno un nuevo sistema, un nuevo orden que comienza a implantarse y que, por supuesto, a medida que pasan las generaciones, o que pasará esta generación que es más tradicionalista, de esa que le gusta invertir en bienes inmuebles, que le gusta todavía pagar con efectivo, que le gusta ir al cine, que le gusta leer en libros físicos, en papel, pues mientras esta generación pasa, ya se va acomodando otra que ya empieza a adaptarse mucho más rápido que la anterior al tema digital, a pagar electrónicamente, a comprar USDT, a manejar, por ejemplo, billeteras como Binance, a establecer Netflix como nuevo sistema operador y mediático en el tema de recreación, de entretenimiento, de diversión. Por supuesto, simbólico a partir de la desestructuración que quieren hacer con el cine tradicional. Si hay un caso aquí oportuno, es el cine normal como lo conocemos, y esta nueva inteligencia artificial que comienza a crear actores, que comienza a crear episodios, escenas, que por supuesto van a llevar en un futuro las nuevas producciones, dejando por supuesto al ser humano, a los actores, a los productores, a los guionistas, fotógrafos, los de imagen y todo este conglomerado de personas que hacen cine, pues bien alejados de la realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, en este desorden estratégico entra un hombre como Donald Trump, luego de enero del año 2025, poniendo todo de cabeza, y hablaremos al revés, diría un programa por allá, bien viejo en Venezuela de los años 90. Este desorden estratégico trae como consecuencias, en un sentido, crisis económica dentro de los Estados Unidos. Ya vienen las elecciones de medio término. Ya Donald Trump sale hoy con algunas cosas que nos siguen haciendo creer que el hombre pues simplemente es un empleado del sistema, un empleado del otro sistema, por supuesto, que quiere implantarse, y que por lo tanto mantener en desorden la geopolítica, la política, la economía, pues es un ganar-ganar, ¿no? Esta semana salieron los informes trimestrales de los 10 bancos más poderosos del mundo. Bueno, sacaron en sí 5 grandes bancos, cuál es la fortuna en estos últimos 3 meses, porque bueno, ningún banco tuvo pérdidas, ningún banco tuvo números negativos, sino lo contrario. Hay un banco en especial que asumió, en el caso de SpaceX, cuando fue lanzada a la bolsa, asumió una gran cantidad de acciones y se convirtió en el banco que más ganó en este trimestre. Se aproxima a los 7.6 mil millones de dólares de ganancia. En sí, los 5 bancos, Citibank o Citigroup, hablamos de Wells Fargo, de JP Morgan y de otros 2 poderosos más, que asomaron algunas cifras esta semana muy positivas en términos tradicionales, en términos de ganancia monetaria, en un mundo en crisis, en un mundo de inflación, con un PIB bastante bajo, ¿no? Irán y Estados Unidos vuelven a otra escena bélica. Parece que no llega la tregua
y es que bueno, el pedimento de Irán de esos 14 puntos, posiblemente Estados Unidos no quiera cumplirlo, solo que la narrativa de Donald Trump, la narrativa de los Estados Unidos es distinta en cuanto al que gobierna los Estados Unidos y con los otros sectores, digamos sectores económicos, sectores mediáticos, sectores de propaganda y por supuesto el sector militar, que en sí es el que manipula, el que dice, el que menciona el por qué salir del Golfo o por qué permanecer en el Golfo, ¿no? Donald Trump decía el día miércoles que iba a cobrar un 20%, que los Estados Unidos iba a cobrar 20% de arancel para pasar por el estrecho de Hormuz, con aspectos que bueno, muchos se rieron, muchos analistas estuvimos ahí viéndolo. Me pareció bastante, como siempre, ¿no? Ir respetando la soberanía de los países. Los Estados Unidos ha estado toda la historia acostumbrado a esto y siempre con un punto ahí en clave, que es tratar de liberar al mundo antes era de Rusia, que era el enemigo, luego vino el grupo, fue el Islam, fue el terrorismo después del 2001 y vinieron las invasiones, la política de las invasiones que le hizo perder muchísimo dinero a la Reserva Federal estadounidense. Ahora el enemigo es China, lucha contra China. Habla Donald Trump el día de hoy de que China quiere manipular las elecciones de noviembre del año 2026 de medio término. Recordemos, y con esto bueno, doy la bienvenida a este octavo programa de esta sexta temporada. Quería comenzar con esto, con el desorden estratégico que hay en el mundo, porque después del desorden viene el ordenamiento de todo, y cuando venga el ordenamiento, pues muchos vamos a quedar por fuera viendo todo, viendo los toros desde la barrera, o vamos a estar dentro siendo parte también del nuevo sistema, ¿no? Y cuando hablo de nuevo sistema es que se juega en un conjunto de países, un conjunto de naciones, diferentes intereses, ¿no? Por ello sigo insistiendo una vez más que hablar de izquierdas, hablar de derechas ya es obsoleto, ya son ideologías que no dan respuestas contundentes a los procesos, a los males, a los problemas, a los inconvenientes que están causando ahorita los desmanes económicos, los desmanes discursivos, los desmanes de bolsa también que están sucediendo cada 15 días, ¿no? O desde que gana Donald Trump, desde los días viernes y los días lunes mejora la bolsa o mejora algún mercado que estén operando en el momento. Ha sido público, notorio y comunicacional los datos que ha arrojado la Casa Blanca o directamente Donald Trump a sus hijos y a su entorno para cotizar en bolsa, sea comprando, sea vendiendo acciones o materias primas o pares de divisas o cualquier asunto del mercado para tener muchísimas ganancias. Recordemos que esta gente antes de comenzar la guerra ya había empezado a comprar petróleo a 56, y vendiéndolo en 119. Aquí nuevamente esta semana volvió el petróleo a activarse por esta refriega militar entre Estados Unidos e Irán nuevamente por allá en el estrecho de Hormuz, y con ello el petróleo volvió a alcanzar los 85, 86, casi 87 dólares el barril. ¿Por qué no ha subido más, no? Y aquí nos parece que bueno, escuchando a algunos analistas, nos parece bastante sorpresivo que haya también aquí, aparte de estas manipulaciones, se habla un poco de que hay escasez de demanda desde el estrecho de Hormuz. Por supuesto, el mundo viene desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, entendiendo que bueno, que si cierran el estrecho de Hormuz, necesitan otras vertientes de mercado, necesitan otros focos de acción, y con ello pues también han asumido una inversión multimillonaria para activar nuevos focos, nuevas inversiones, ¿no? Con esto seguimos insistiendo en la importancia del estrecho de Hormuz, porque ese 20% que pensaba Donald Trump cobrar, al fin no lo puede cobrar. Recordemos que no es soberano, los Estados Unidos está a 10.000 kilómetros del Golfo Pérsico, por lo tanto no tiene soberanía absoluta. Eso lo pueden decir las leyes, eso lo puede decir la parte jurídica, pero los Estados Unidos o no entienden de eso o simplemente les resbala o les importa poco lo que se pueda decir desde ese caso, ¿no? Aclara Donald Trump que China es el principal responsable de la manipulación de las elecciones que pueden haber en noviembre del año 2026. Pregunto, y si sale victorioso en noviembre, ¿qué dirá
que fue manipulación también de China, que fueron los hackers rusos desde Pakistán? ¿O qué dirá Donald Trump? ¿O dirá que, bueno, que el proceso electoral de los Estados Unidos es el mejor del mundo y que por ello él ganó? Pero si pierde, recordemos que estamos hablando con un megalómano narcisista y estas personas tienen, bueno, Chávez lo era, llevarle la contraria a un hombre como Chávez, seguramente Fidel Castro y Hitler, todas estas personas que son dictadores o que han estado dentro de esto, o bueno, no siendo dictadores, ¿no? Sino simplemente siendo esa persona, esos líderes que al final y al cabo no son líderes como los que nosotros necesitamos, sino son personalistas que piensan que sin ellos pues no se puede llevar el barco a buen puerto, ¿no? Donald Trump es uno de ellos y por ello cualquier cosa que suceda en negativo hay otro culpable. El culpable va a ser otro, nunca va a ser él, nunca lo va a hacer. Recordemos que tuvimos a Chávez 13 años en Venezuela y desde el primer día que llegó en el 98 hasta el último día que se fue, el culpable fue la oposición y los 40 años de democracia. Y para los 40 años de democracia, los culpables fueron los anteriores, y para Maduro los culpables eran los anteriores, y ahora para Delcy el culpable fue Maduro y Chávez, que bueno, que abrieron las puertas a otras cosas, ¿no? Pero saliéndonos de este tema, me parece que el discurso de Donald Trump directamente hacia China es tener un mundo no bipolar o bilateral como era antes, esta lucha bilateral, no, hay muchos focos de acción, solo que el enemigo pasó de ser Rusia y después del 2002 a ser el terrorismo islámico, como ellos lo llamaban Al Qaeda, y toda esta guerra que utilizó para invadir algunas naciones, o pasó de ser ellos, ahora es China el enemigo principal de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello la política arancelaria, la guerra arancelaria que quiere involucrar con China, o que quiere pactar con China, ¿no? Para salir o bien ubicado, o simplemente entender ya quién es el nuevo hegemón del mundo. Lo que acusa Donald Trump es que hay un total de 220 millones de archivos con datos electorales de 220 millones de personas dentro de los Estados Unidos, que se tienen nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y por supuesto lo más importante, la afiliación política. Si estas 220 millones de personas, el 50% de estos son demócratas y el 50% son republicanos, pues actuará la inteligencia artificial a partir de ¿qué? De redes sociales, a partir de ¿qué? De medios de comunicación masivos y de la propaganda, que es muy fuerte para el votante, no solamente en el mundo que se hablan de elecciones, sino dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Podría ser el primer presidente depuesto de los Estados Unidos, eso lo veremos en noviembre, ¿no? Recordemos que están todas las barajitas puestas porque Donald Trump no está cumpliendo principalmente con los objetivos o los propósitos que se propuso él al principio con los Estados Unidos, directamente con los Estados Unidos, a activar la economía, a acabar con la inflación, sino que estos últimos datos, el CPI y el PPI, fueron negativos porque hay márgenes negativos, y esto pues nos conduce a que el dólar no solamente que ha perdido valor y esta última semana también perdió valor, sino que a nivel internacional ya comienza lo que hablábamos el otro día, paralelamente a hacerse un sistema que empieza no solamente a bloquear, sino a dejar de lado el consumo de dólares. Ojo, sigue el sistema financiero normal, sigue el sistema monetario normal que es el dólar, pero tenemos 2 semanas, poniendo de ejemplo a Rusia, con la escasez de dólares que tuvo luego de comenzar la guerra con Ucrania, y que el Banco Central Europeo lo haya sancionado, haya bloqueado la cantidad de 300.000 millones de dólares en el 2022. Y la pregunta que nos hacíamos era qué hizo en el 2023, 2024, 2025 y lo que va del 2026 para que ingresaran esos dólares a Rusia. Entendimos que fueron trasladados a bancos chinos. China lo cambió a yuan digital y por supuesto entregó los dólares, que no escasean dólares en China, sino que abundan de sobremanera. Y si no, hay bonos del tesoro también que los Estados Unidos le firma a China por el pago trimillonario, ¿no? Trillonario que tiene la deuda que tiene los Estados Unidos con China. Se acerca, bueno, ya estamos en verano, China siempre empieza a amenazar desde ya con el tema de la economía doméstica estadounidense, que es tan importante desde ahorita julio, agosto, septiembre, y por supuesto cuando se va acercando diciembre. La economía doméstica de los Estados Unidos, como en todo el mundo, se activa en diciembre para las Navidades y por supuesto para el mes de enero, que es de mucha fiesta dentro de los Estados Unidos. Con ello, todo lo manipulable, toda la manufactura es hecha desde China, y allí pues ya hay
un control, ¿no? Los Estados Unidos, las empresas estadounidenses entregaron su principal participación en la economía de mercado estadounidense a China, y China, pues ni corto ni perezoso, la absorbió y la está multiplicando, ¿no? Hace poco viajó en mayo, hace 2 meses casi, viajó Donald Trump a China. Ustedes vieron cómo fue el recibimiento hacia él, cómo fue el recibimiento una semana después a Vladimir Putin, que viajó desde Rusia. Y ello pues contrajo también ciertas ironías por parte de Donald Trump hacia China, que no lo recibieron como él quería que lo recibieran. Sería bueno con alfombra roja, o que fuera directamente Xi Jinping a recibirlo en el aeropuerto. Xi Jinping no acostumbra a recibir a muchas personas en los aeropuertos. Si se tratase de Rusia o de Corea del Norte, pues son otros temas distintos. Incluso hasta la India lo puede recibir en el aeropuerto, porque bueno, son tratados incluso no ideológicamente, pero sí en ese pacto que están haciendo de poder desequilibrar un poco la bolsa, o desequilibrar un poco el mercado mundial estadounidense, que sale de la reserva, por supuesto, para empezar a infringir ciertas cosas dentro del sistema financiero y, por supuesto, empezar a cambiar, modificar o transformar parte del sistema monetario mundial. Aquí no establecemos, ¿no?, porque estos datos que asegura los Estados Unidos tener sobre de China, con esos 220 millones de archivos en datos, pues aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque estas licencias como tal, China ha desmentido, por supuesto, esto, o en ese mismo orden de ideas que fue ayer, que habló Donald Trump en vivo, habló, bueno, de las elecciones en Venezuela, porque colocó la manipulación electoral y directamente fue a hablar sobre Venezuela con las elecciones del año 2012 de Enrique Capriles Radonsky y Hugo Chávez Frías, el cual asegura la CIA, que es la que está detrás de esta investigación, que el ganador fue ciertamente Enrique Capriles Radonsky, y que bueno, luego de allí comienzan a ser manipuladas las elecciones. Pero bueno, eso lo sabíamos. Cualquiera que sea venezolano entiende qué es lo que pasa en nuestro sistema electoral, o qué ha pasado en el sistema electoral desde el año 2006, o desde que se activó el uso del cactahuella para poder votar, ¿no? Esto es una manipulación total. En Venezuela, bueno, miles de muertos votaban. Al final, desde Cuba viajaban al menos 144.000 votos extras después de las 5 o 6 de la tarde. Algunos hablaban de que eran 1.7, 1.8 millones de votos que salían desde Cuba. Son muchas cosas, pero lo cierto aquí es que la investigación es muy amplia. Claro, muy poco también se cree en la CIA, por supuesto. Se cree poco, pero bueno, de que existe manipulación electoral, existe cuando es digital, y cuando es manual también existen las dudas. Hay que recordar algo, que bueno, el pueblo como tal es simplemente guiado como borregos a las urnas electorales, donde entierran su voto, y eso sí es un entierro de voto, porque los que siempre ganan en los gobiernos pues son o empleados de un sistema o empleados de otro, que hacen parte o tienen un pasado dentro no solamente de una organización política, sino de una organización multinacional que comienza a abrir las puertas, ¿no? Por allí, ahí en la semana hablaba un investigador, un geopolítico de Siria, y bueno, contundentemente anunciaba que Delcy Rodríguez es agente de la CIA, y que desde el año 2024 con los cataríes, o desde la embajada de Qatar en Caracas, pues se produjo cierta traición, cierta conspiración para entregar a Nicolás Maduro, y sigue moviendo algunas cosas de allí. No todo empieza a encajar, ojo, aquí en tiempos de desinformación, porque estamos en épocas de la posverdad, de la desinformación. Aunque exista la verdad, cada individuo tiene su propia verdad, y por supuesto que eso pues nos lleva a una contradicción bastante fuerte, ¿no? Esas caídas también en bolsa durante los últimos 8 viernes han sido, ya no se aclara, han sido muy fuertes. La radiación que puede tener esto, bueno, hablando de términos químicos, ¿no? La radiación que puede tener no solamente en la economía estadounidense, sino en las economías que dependen del dólar. Y con ello, bueno, en Japón vamos por tercer viernes anunciando que la crisis financiera de Japón continúa.
Japón ahora se habla que hasta el 200% de su economía puede estar restringida, puede estar vetada y tiene que ser rápidamente influenciada, integrada o simplemente sancionada de una forma para poder liquidar el yen y poder entrar en otro sistema monetario. Esto es bastante complejo, esto es algo que no se esperaba de una potencia como Japón, que no se espera tampoco de una potencia como Alemania que esté en crisis, pero bueno, todo eso tiene sus causas. En los otros programas hemos hablado de algunas de las causas que pasaron con Japón, que pasó con Alemania, con la Unión Europea también. Sigo insistiendo yo que Donald Trump está empujando fuertemente a la Unión Europea a confrontar a Rusia en una guerra que no va a ser tan larga, vuelvo y repito. Europa no es la misma del siglo XX, no podría aguantar una guerra como fue en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo fueron guerras muy regionales, pero que impactaron a nivel mundial la economía, la sociedad, y que por supuesto creó un nuevo hegemón como los Estados Unidos de Norteamérica, y que sino que se desarrolló y se fortaleció otro hegemón como fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante todo el siglo XX. Una guerra en la actualidad ya es una guerra distinta, ya no hablamos de lo mismo, ¿no? Cuando Estados Unidos e Irán hablan de guerra, hay que ver los cálculos y la economía de la guerra, porque mientras un Patriot, que es uno de los misiles más caros de los Estados Unidos, hablamos de 3, 4 millones de dólares que puede costar un misil Patriot, y si lo va a exportar puede costar entre 6 y 7 millones de dólares un solo misil. Y vamos a la comparativa de la tecnología de drones en Irán. Hay drones entre 30 y 40 mil dólares. Por ejemplo, el kamikaze, yo lo anoté aquí, el Shahed 136, que vale entre 20 y 40 mil dólares y que puede causar muchísimos daños con una economía de la guerra, que es lo que se busca, ¿no? En este momento se busca que no vayan soldados, ¿no?, a la guerra, sino luchar una guerra. Hay una cyber war que comenzó entre Rusia y los Estados Unidos en el año 2008, filtrando muchísimos documentos. Recuerden Wikileaks, muchísimas cosas que han sucedido en los últimos 20 años. La cyber war, en este momento los hackeos que han existido, los hackers que están sentaditos en algunos países y en algunas zonas del mundo, descifrando, desarticulando también cualquier medio de comunicación, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para estos nuevos procesos. No estamos hablando del programa de hoy, queríamos tocar este tipo de temas porque anoche la conversación de Donald Trump, la rueda de prensa, fue por un lado esclarecedora y por otro lado muy amenazante, ¿no? Porque pidió Donald Trump que caduque la licencia de CBC, de ABC, de NBC y de CNN, ¿sí? que fueran revocadas las licencias urgentemente dentro de los Estados Unidos, porque se negaron a pasar en vivo la rueda de prensa de anoche. Con esto entendemos nosotros que, recordemos que en los Estados Unidos hay una división bastante fuerte, incluso dentro de los demócratas y dentro de los republicanos. Divide y vencerás. Dentro de los republicanos no todos están contentos con el accionar de Donald Trump en la guerra que impactó en este momento contra Irán, dejándose seducir por el sionismo israelí, dejándose de seducir por las amenazas también que tiene con estos archivos de Epstein, que no tiene otra cosa que hacer. Anuncian algunos, ¿no?, que Donald Trump lo que hace es seguir reglas, si no se va a destapar. El Mossad tiene la Mossadcracia, dice el maestro Jalife. El Mossad tiene esos archivos guardados y las amenazas han sido continuas de darlos a conocer a nivel mundial. Si esto sucediese, por supuesto que las elecciones de noviembre del año 2026 no llegarían, porque sería despedido Donald Trump de la Casa Blanca, porque recordemos que en la Casa Blanca algunas de las reglas son muy, pero muy fuertes en este sentido, ¿no? Hay una noticia que me causó ni siquiera interés ni sorpresa, sino que me causó risa, ¿sí? Mucha risa me causó, porque Donald Trump se llenó la boca diciendo, cito, voy a invertir 3.000 millones de dólares en Venezuela y voy a enviar de 2.500 a 3.000 personas para que administren la economía venezolana. Ojo, no nos convertimos en el Estado 51 y Dios no quiera que eso suceda. Tampoco, jurídicamente, legalmente no podría suceder,
Solo que en este momento Venezuela, luego de los terremotos, que muchos youtubers, insisto, muchos canales de televisión, muchos noticieros empiezan a olvidar, porque eso, como son noticias que no son tendencia, pues lamentablemente las redes sociales se mueven con lo que es tendencia, entonces no cumplen el objetivo que fue creado YouTube, supongo desde el principio. Claro, no monetizar, que es el objetivo de algunas redes sociales, ¿no? Sino el objetivo de informar, descentralizando la direccional normal que había en el siglo XX, que eran los medios de comunicación quienes controlaban el 100% de la información. Y no es que lo controlaban, simplemente controlaban 2, 3 noticias y las replicaban en 120 países del mundo, y por supuesto se hacía tendencia, ¿no? Ojo, con el nacimiento de las redes sociales, con el desarrollo, la evolución y ahora el control casi total de las redes sociales de la información, pues se manejan las tendencias. Con esto, que sigo insistiendo, bueno, que el problema en Venezuela, que los terremotos en Venezuela, las consecuencias que han pasado en Venezuela no han terminado. Ahora, bueno, los que hacemos análisis directamente desde 2 redes sociales, observamos cómo ha descendido incluso hasta en un 35% el tema de Venezuela y los terremotos, los videos, las viralizaciones, las entrevistas, el sentimiento, porque las redes sociales juegan, el algoritmo juega con las sensaciones, con los sentimientos del ser humano, porque saben que el ser humano, aunque sea del norte o sea del sur, tienen emotividad. Y por primera vez lo vimos allí en Venezuela en los últimos 27 años, cómo pudieron entrar algunos países que no habían entrado en 27 años. Por ejemplo, ver sentado a Israel, al Estado sionista de Israel con Delcy Rodríguez allí proponiendo el tema de la reconstrucción de Venezuela, o ver a Japón ya colocando en redes sociales cómo quedaría La Guaira en sus manos, ganando las concesiones para hacer los nuevos edificios y el tema inmobiliario. Pues por allí comienzan a haber otros sucesos, hacemos análisis, hacemos interpretación de lo que ya se ve, y que por supuesto va a empezar ahora la batalla y la guerra de las concesiones en Venezuela para ver quién hace mejores casas ahora, con una educación antisísmica, muy preocupados por buscar terrenos donde ahora sí se construya bien. Lamentablemente, bueno, llega 100 años tarde el tema antisísmico, lamentablemente llega muy tarde, y no solamente llega tarde, sino que no llega como propuesta nuestra de los venezolanos, sino llega como propuesta del exterior. Eso es lo que yo más lamento, que nosotros los venezolanos no seamos en este momento lo que estemos llevando la batuta la batuta ni el control de lo que va a suceder luego o post terremotos, porque hay una Venezuela pre-terremoto y una Venezuela post-terremoto, ¿no? Con esto observamos que también durante la semana este bochornoso mensaje de Donald Trump, que va a invertir $3.000 millones, como si el dinero fuera ni de los Estados Unidos es. Vamos a las cifras: 100 millones de barriles han extraído los Estados Unidos de Norteamérica y lo han vendido, por supuesto. Tanto a ellos se han apoderado de una gran cantidad, y eso va sumando para algunos analistas y para algunos especialistas entre 5 y 8 mil millones de dólares. Ojo, que esto es una enorme cantidad. Esto da para, bueno, hacer al menos 200 hospitales buenos en Venezuela. Nada más para que tengan la dimensión de cuánto significan 6 meses de extracción de petróleo venezolano. Imagínense ustedes al chavismo en 27 años que sacaron petróleo. Ojo, con algunos años allí donde el petróleo no pudo ser extraído de forma continua, ni siquiera llegar al 1 millón de barriles, porque la empresa petrolera, como ya dijimos en otro programa, fue devastada por el mismo chavismo, ¿no? Por controles. Ya entendemos y supimos en otros programas que también lo dimos a conocer el por qué, cuáles fueron las causas, como hizo la Cuarta República en todo el siglo XX también, desde 1918, 1922, cuando, bueno, ya exportaban poco, pero luego de 1963, 1978, cuánto petróleo sacaron en 6, 7 meses, el valor del dólar en el año 78 al valor del dólar actual. Podemos nosotros hacernos alguna idea de cuánta cantidad de dinero ha tenido Venezuela, que esto es estratosférico, es una cifra inimaginable para los bolsillos de cualquier país, ¿no? El mismo Donald Trump descubrió el agua tibia al decir Venezuela es la tierra más rica del mundo. Es que, bueno, eso lo conoce todo el mundo. Colón, cuando se paró en lo que hoy es Venezuela, dijo, bueno, esta es tierra de gracia, porque es así.
con todos los minerales y todo lo que existe en Venezuela. Venezuela debería ser en este momento, como lo dije en el programa pasado, estar sentado ahí en el G7 diciendo quién vive y quién muere, no, tampoco así, pero diciendo quién gobierna y quién no el mundo. Porque Venezuela tiene la posibilidad de hacer eso. Lamentablemente que Venezuela, bueno, como país latinoamericano, con una cultura bastante pobre, con una cultura de mucho rezago a la academia, a la intelectualidad y a la formación técnica, pues por supuesto dejamos en manos de los extranjeros nuestra recuperación. De esos 8.000 millones de dólares, el Tesoro de los Estados Unidos ya tiene asegurado 2.000 millones de ganancias por extraer petróleo de Venezuela. Dicen bochornosamente, vuelvo e insisto, que Venezuela tuvo que pagar la extracción de Nicolás Maduro, que costó, según ellos, 3.000 millones de dólares. Son 5.000. Y ahora los 3.000 de esos 8.000 que son de Venezuela, dice Donald Trump, lo vamos a invertir en Venezuela en una primera parte de 3.000 millones de dólares y vamos a enviar 3.000 personas para que controlen la administración económica venezolana. Si eso no es irrespetar la soberanía, si eso no es injerencia, díganme ustedes qué es. Que es necesaria, ahí no me cabe decir otra cosa, es muy necesaria que el control del dinero y el control en este momento dentro de Venezuela no esté en manos del gobierno. Porque es que el gobierno no ha demostrado otra cosa distinta, que es el robo, la corrupción, donde se apodera de muchísimas cosas. Mire que Jorge Rodríguez durante la semana, con una cara muy bien lavada, con unos lentes de marca, de montura de marca, y con una ropa que debe ser el sueldo de 100 venezolanos al año, dijo que tenían instalado en Fuerte Tiuna 220 apartamentos que eran de los diputados, y que se los van a dar a los primeros damnificados de lo que pasó en La Guaira. 220 apartamentos en Fuerte Tiuna. Y entendemos que Fuerte Tiuna no es la Fuerte Tiuna de la Cuarta República, ¿no? Sino que Fuerte Tiuna es un emporio, es un poder, es un control. Que Fuerte Tiuna parece, no sé, un centro comercial de Dubái, donde abundan marcas, donde abunda tecnología y abunda muchísimo dinero. Porque los militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se convirtió en una clase social, y en una clase social más alta que la clase media venezolana, más alta en muchos casos que la clase empresarial en Venezuela, mucho más alta, por supuesto que sí, que la clase emprendedora de Venezuela, y por supuesto que sí, mucho más rica y mucho más poderosa que la clase intelectual y académica de Venezuela. Esto no es ninguna mentira, ¿no? Ahora, ¿cómo estarán equipados estos departamentos que seguramente ya están extrayendo todo de lujo, lo que había en cada uno de los apartamentos, y llenándolo allí con 2 o 3 cosas que también están seguramente llegando de la inversión que están haciendo otros países de Venezuela, enviando algunas cosas para la comodidad, ¿no? Aquí esto no solamente pique y se extiende, sino que ya estamos analizando el tema de futuro para Venezuela. Y el tema de futuro para Venezuela es si va a ser María Corina Machado o si va a ser esta junta que se habla, una junta socioempresarial, la que va a gobernar Venezuela, o simplemente un gobernador, como lo pide Donald Trump, que vaya un gobernador de los Estados Unidos a gobernar el territorio venezolano. Tiene que observar este tipo de patrones, porque quedan grupos de facto del chavismo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un grupo de facto, pero también dentro de la administración pública hay grupos de facto. Toda persona en Venezuela que tiene menos de 45 años se ha formado con una sola visión y con una sola forma de hacer administración pública, porque no ha conocido otra. Y eso pues ha tenido un patrón. Yo que estuve en Venezuela, bueno, durante casi 18 años dentro de la administración pública, éramos muy pocos la excepción, los que criticábamos y desarrollábamos algunos proyectos. Pero en sí el patrón que se está siguiendo de la administración pública es el mismo que se encontró seguramente la gente cuando fue a hacer auditoría en el CENIAT, que al fin salió Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, después de 17 años de poderío dentro del CENIAT, donde, bueno, si son millonarios, ese hombre y los que lo acompañan son requete contra multimillonarios
en Venezuela. Esto tiene que haber un control, ¿no? Y quizás eso es lo que busca los Estados Unidos, no solamente cortar todo este enchufe que se tiene en Venezuela desde hace muchísimos años, sino también, bueno, apoderarse no solamente de la administración pública, sino apoderarse de las principales compañías en Venezuela, hablando PDVSA, la siderúrgica de Guayana, bueno, todas las empresas que abundan en Venezuela, aún que dejó la Cuarta República, que el chavismo casi destruyó, pero que siguen aún vivas, producto de la inversión que se le ha hecho, ¿no? Se vuelve a hablar en Venezuela fuertemente de renta petrolera. Para mí es lamentable, ¿no? Y yo creo que, bueno, uno de los puntos a favor, y esto viene por la necesidad que tuvo Venezuela del bloqueo, fue que, bueno, en Venezuela se pudo hacer alguna economía, háblese de donde se hable, ¿no? O sea, aquí tenemos que ser muy objetivos. Hubo una economía que no estaba dependiendo en un 100% como dependió por muchísimos años, 100 aproximadamente, de la renta petrolera. Aquí se estaba viendo otro tipo de negocios que habían nacido en Venezuela, se estaba viendo cómo los emprendedores estaban haciendo economía en Venezuela y cómo esa misma economía estaba dando en algunos trimestres incluso aumentos proporcionales a lo que daba la renta petrolera. En números está que si Venezuela dejase de lado la industria petrolera y empezase a desarrollar o a explotar, llamándolo en el buen sentido, la palabra explotar es muy capitalista, me han dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarla en serio en este momento. ¿Por qué? Porque Venezuela, recuerden, tiene 30 millones de hectáreas cultivables. Si dejásemos el petróleo de lado y nos pusiéramos realmente a explotar las tierras cultivables en Venezuela, seríamos 2.4 más ricos que con el petróleo. Y no entraría al país entre 85 y 90 mil millones de dólares al año. Ojo, con una industria petrolera fuerte como había antes, ¿no? Si hablamos de 6 meses ahorita que ya se sacaron 100 millones de barriles y se hicieron 8 mil millones de dólares, en un año estamos hablando de una media entre 16 y 20 mil millones de dólares que se puede hacer de la industria petrolera venezolana en exportación. Obviamente, dentro pues la renta lo que le queda es un porcentaje, no mínimo, un porcentaje, bueno, de país como país que tiene la reserva y por supuesto como país los Estados Unidos u otra potencia extractiva, o sea que estará y se lleva los recursos, ¿no? Esto pasó en América Latina en todo el siglo XX. Yo pensé que Venezuela sí iba a ser soberana en algún momento, pero bueno, volvimos a caer en el siglo XX, a la misma rueda. La historia es cíclica y la historia se está repitiendo y ahora con más contundencia. Porque bueno, Delcy Rodríguez parece que sí abrió las puertas totales a los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso, bueno, ven ustedes cómo está Maiquetía en este momento, como en el puerto de La Guaira, el puerto de La Guaira, llegó uno de los tropeles más grandes que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Ya el Iwo Jima creo que fue el que llegó allá cargado de militares. Ojo, de militares que no van a salir de Venezuela muy fácilmente, ¿no? Entonces tienen dos opciones. En la primera, o vamos a luchar todos para sacarlos, o segundo, bueno, vamos a dejarlos que hagan el trabajo y nos arreglen el país. Se lleven el 90% de las ganancias y nos dejen el 10% a los venezolanos, ¿ok? Aquí necesitamos políticas serias, necesitamos realmente recuperar Venezuela. Aquí el venezolano tiene que cambiar el chip, el venezolano tiene que dejar de estar pensando los viernes en licorería y más bien empezar a formarse, los jóvenes que se están formando en el exterior para regresar a Venezuela a desarrollar Venezuela. Un país se desarrolla por academia, por formación, por la parte técnica, se desarrolla con inversión, se desarrolla poniendo ideas y por supuesto desarrollando las ideas, porque América Latina tiene, bueno, un manual completo de ideas, pero muy pocas se han desarrollado. Ojo con esto que estamos viendo desde aquí. Bueno, lamentablemente que estamos fuera de Venezuela y no lo estamos viendo en vivo para tener una visión más concreta del asunto, pero estamos analizándolo, tratando de encontrar todos los días algunos medios de comunicación serios en Venezuela que, bueno, no son youtubers, por supuesto, venezolanos, que tienen, obvio, yo los veo porque hay que hacer análisis del discurso, de lo que dicen, pero se quedan simplemente en la anécdota, se están quedando simplemente en la entrevista, diciendo, bueno, que se vayan, pero ¿para qué van a gobernar? Ya eso lo entendemos. Aquí necesitan aquellas personas que tienen muchas visualizaciones, que los ve medio país, que le propongan al país un cambio, una transformación. Yo escuché
el discurso de María Corina Machado hablando sobre la educación venezolana en el futuro, pero les repito, Venezuela no es Finlandia, no es Noruega, no es Dinamarca. Venezuela es Venezuela y por supuesto hay que presentar un proyecto para los venezolanos, para la cultura venezolana, una cultura que trascendió del campo a la empresa petrolera, que no se conoció la empresa petrolera y que ahora trasciende a esto que estamos viendo en Venezuela, que es la anarquía total y absoluta. Y sigo insistiendo, ahora el poder total entre chavismo y los Estados Unidos de Norteamérica. Le pregunto yo a los venezolanos, si gobernó Chávez durante 12, 13 años, gobernó Maduro durante 12, 13 años, y no contaban con los Estados Unidos, ¿cuánto se irá a quedar Delcy Rodríguez, que cuenta con el apoyo estadounidense? ¿No? Entendemos aquí que estamos en etapa de transición y lo entendemos por la decisión de que Dinora Figuera y Jorge Rodríguez pues pueden compartir la Asamblea Nacional. Ese es el primer paso para la transición. El segundo paso es el ordenamiento económico que necesita Venezuela y por supuesto empezar a ver, aunque sea algunos síntomas de recuperación, ya no económica, sino recuperación de lo que acaba de suceder, que es una tragedia enorme, que nos retrasa muchísimo en tiempo, que nos quita al menos 15 años de evolución en Venezuela, porque ahora hay que trabajar en otros temas que Venezuela no quería trabajar, que no trabajó, porque bueno, ahí los datos de Misión Vivienda Venezuela hablan de que han hecho 6 millones de casas, y si hay 6 millones de familias, pues le hicieron casa a toda Venezuela. Entonces la cuarta no hizo nada. No se hicieron casas en la cuarta. Ojo, esto hay que llevarlo. Los datos son manipulables, pero también los tenemos que interpretar porque son datos que nos han mentido todo el tiempo. ¿Okay? A mí me pareció muy cómico este tema de los 3.000 millones, ¿no? Porque es nuestro dinero. Nuestro dinero. Y aquí un amigo español me decía, Carlos, pero esté tranquilo, al menos ahora ya saben quién los está robando. Antes no sabíamos quién nos estaba robando, entendíamos quiénes eran, pero al final no sabíamos nosotros para dónde iban los reales. Recordemos, insisto nuevamente en la cifra, que esto quede aquí, y por favor, que quede aquí, que se diga lo demás. Tenemos casi 350 mil millones de dólares retenidos en algunos bancos en el exterior. Algunos países que han hecho también inversiones en sus propios países con nuestro dinero. Que tenemos 40 mil millones retenidos de las sanciones y el bloqueo que no nos permiten entrar a Venezuela. Que hay entre 2.000 y 3.000 millones con algunos lingotes de oro que nos tiene Inglaterra. Que todo ese dinero, vuelvo, insisto, vaya a un ente de que nos pueda administrar el dinero, pero que vaya para todos los venezolanos. Porque entonces aquí comienza nuevamente el negocio enorme de los 220 apartamentos que se le van a entregar a los sobrevivientes de La Guaira, de los terremotos. ¿Cuántos van a familiares? ¿Cuántos van para la pomada? ¿Cuántos van para los corruptos? ¿En cuánto se van a vender el que lo tenga y el que no quiere ese apartamento? ¿En cuánto lo va a rematar? Entendemos eso, entendamos lo que nos estamos masacrando, un pobre robando a otro pobre. La lucha no es de venezolano con venezolano, eso es mentira. Eso lo creó Hugo Chávez porque necesitaba la división del país para poder seguir ganando. Necesitaba una masa dura que le votara para él seguir utilizando o argumentando, justificando en esos pocos electores que él era popular y que iba a seguir gobernando. Pero eso no fue así. Aquí no hay de izquierda, aquí no hay de derecha, es que nadie es de izquierda ni nadie es de derecha, somos venezolanos y tenemos un propósito de vida que es desarrollar y evolucionar a Venezuela. Y los años que nos quedan queremos dedicarlos, pero queremos dedicarlos con un plan, no a ciegas, no vayamos a ciegas en Venezuela. Si vamos a ciegas, vamos a chocar, vamos a estar como la gallinita ciega todo el tiempo. Y va a venir el más vivo, que en este momento tiene nombre y apellido, y se va a seguir llevando. Nos van a esquilmar lo poco que nos queda útil, porque Venezuela, aunque tiene muchos recursos, necesita muchísima inversión para seguir extrayéndolo. Necesitamos planes de vivienda, pero no planes de vivienda en La Guaira, ni planes de vivienda en Los Teques, ni planes de vivienda en Caracas, sino planes de vivienda en el centro del país, planes de vivienda en el estado Bolívar con 238.000 kilómetros cuadrados. La misma cantidad de territorio que tiene Ecuador lo tiene el estado Bolívar. ¿Por qué no dividir el estado Bolívar en 15 ciudades y hacer nuevas ciudades, 15 nuevas ciudades y hacer las grandes ciudadelas? Y hacer universidades y escuelas y hospitales y trasladarse el 50% de la población que está en la zona capital y llevarla allá, quieran o no quieran, porque es que el Estado tiene que poner orden también.
¿Cómo vamos a abandonar la tierra más rica del mundo, que es nuestro estado Bolívar? Que hay agua dulce, que hay un porcentaje grande de agua dulce, que tenemos los grandes ríos, un río que está entre los primeros 5 grandes del mundo, que tenemos la forma de producir gran cantidad de energía desde el estado Bolívar. ¿Cómo fue Caracas la capital y no el estado Bolívar? Tenemos ahí Amazonas y por supuesto vamos a recuperar el Esequibo, que también tiene 160.000 kilómetros cuadrados que pueden servir para 10 ciudades más. Hablar de ciudades, hablar de una nueva reorganización entonces político-administrativa, donde ya no sean 23 estados, sino ya sean 50. Si queremos parecernos a los Estados Unidos, vamos a crear 50 estados en Venezuela y propongamos desarrollo. Si no tuviera Venezuela absolutamente nada, les digo, si Venezuela no tuviera absolutamente nada, hubiese llegado apenas el 5% de la ayuda humanitaria que ha llegado ahorita con los terremotos. Si los terremotos no hubiesen sido en La Guaira ni en Caracas, hubiesen sido por allá en los Andes, hubiesen sido en los llanos, no hubiese tampoco llegado la cantidad de ayuda que ha llegado. Ni Caracas se hubiese movilizado tanto, se hubiese acabado ciudades y hubiesen quedado ciudades fantasmas, porque ¿quién recuperaba una ciudad? Si no han recuperado el asfalto, si no han recuperado las carreteras, ¿cómo van a recuperar el país? Sí, Wilmar Castro Soteldo, sigo insistiendo que hay que ser objetivo, uno de los mejores ministros de Agricultura y Cría que ha tenido Venezuela, produjo una gran cantidad, y eso lo observamos en los anaqueles cuando veíamos 100 marcas de harina precocida, 100 marcas de café, 100 marcas de diferentes cosas, había abundancia de producción en Venezuela. ¿Cómo usted le hace un plan a un agricultor si no le arreglo las carreteras? Si no hago un plan de asfalto, el chavismo no hizo un gran plan de asfalto. Los últimos grandes planes de asfalto fueron de los años 90 de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo le decimos al país que vamos a unirlo si tenemos estos bloqueos? Si no hacemos mantenimiento, si le echamos pintura clase D, como pasó con Jesús Araque en Mérida, que agarró la pintura más barata y por allá pasó 3 pincelazos y en la primera lluvia se llevó toda esa pintura blanca. ¿Cómo seguimos robando al Estado y no le damos al país lo que necesita? Para crear un país necesitamos que esas bases estén bien. ¿Cómo nosotros decimos que vamos a invertir en Venezuela si tenemos una emergencia sanitaria? Si no se controló primero la emergencia sanitaria, van a hacer edificios de 50 pisos como proponen los japoneses. Y los podrán hacer, pero de La Guaira no van a pasar si no hay nuevas carreteras, si no hay un plan de asfalto, si no hay una unificación, si no hay producción de energía eléctrica, porque fuimos al caso de que no hay energía eléctrica en Venezuela y que hay cortes de 8 horas desde el año 2009. ¿Cómo se produce un país así? Entonces, como no queda de otra, como hay males tan profundos en Venezuela, pues por supuesto que no queda de otra sino vendernos al mejor postor. Y ese mejor postor, por ganar las licitaciones y por ganar las concesiones, pues van a faltar carreteras, van a hacer hospitales, van a hacer casas para llevarse el grueso en los próximos 50 años de todos los recursos que tenemos, porque no fuimos capaces nosotros los venezolanos de gobernarnos a nosotros mismos. Y dejamos gobernar a una gente de 27 años donde eran 100 pillos, una banda criminal gobernando que no pasaban de 200 con el control de la Fuerza Armada y el control de la economía venezolana, y no nos armamos 50.000 personas para ir a tomar Miraflores. Ese va a ser el gran delirio del futuro venezolano cuando estudien la historia. Ay, ¿qué hicieron todos estos pendejos que no lucharon? Y los que lucharon, agradeciendo a los que lucharon en las guarimbas y que murieron también, tuvieron que salir porque eran perseguidos. Somos perseguidos de un gobierno. Tuvimos que salir 8 millones de personas para poder mantener a 15, 20 que quedaron dentro de Venezuela porque tenemos familia allá. Esa es la historia que se tiene que reescribir. ¿Sí? Llamo a la conciencia de la producción de ideas para un plan de unificación nacional. Que ya no nos veamos como rojos, ni como azules, ni como amarillos, sino que nos veamos como venezolanos ahora en una nueva enmienda, en una nueva historia, en una nueva batalla, que es nuevamente luchar con un hegemón que se está llevando casi gratis todos nuestros recursos. Porque ya control del petróleo, control del gas, control del oro y por supuesto que va el control del agua ahora. Ojo, que esto sucedía con el chavismo también, que se estaban saqueando absolutamente todo, ¿no? Hasta los colombianos hablaban de cómo sacaban el coltán de Venezuela. No hay control tampoco.
¿Cómo vamos a producir un país donde no tenemos control fronterizo? Un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados con 30 millones de habitantes, pero 8 están fuera del país. Quedan 22 millones. Pero la masa, el grueso, está fuera del país. El grueso, digo yo, de mano de obra fuerte que pueda ir a producir. Entonces, bueno, establezcamos planes, amigos. Bueno, los leo, que tenía muchas cosas que hablar hoy, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque me sigue pareciendo muy grotesca la narrativa de Trump para referirse a Venezuela. Y veo algunos youtubers y algunos influencers que les gusta este tipo de cosas porque venden como tendencia, ¿no? Y entonces entrevistan a personas como este muchacho, no recuerdo, que entrevista y que al que presentó una tesis en Estados Unidos que podía Venezuela ser el Estado 51 y no sé, 20 millones de visualizaciones y 10 millones aplaudían esa vaina. O sea, ¿cómo nosotros? O sea, ¿estamos realmente, sigo insistiendo, la pregunta, ¿estamos realmente tan jodidos para entregar el país? O sea, nos quedamos sin fuerzas que vamos a perder nuestro país. Que es mejor huir. Es mejor ir a hacer otras cosas que seguir allá. Es la pregunta. O sea, yo necesito que me respondan esto. Porque si lo piensan así, ¿por quién vamos a seguir luchando entonces nosotros? ¿Por quién va a luchar el venezolano? Y cuando digo nosotros, es una masa de migración buena que hay en el mundo. Mire cómo ha evolucionado la economía peruana, colombiana, argentina. Cómo ha evolucionado en datos. Así los nieguen, hay datos. Aquí hay más de 250.000, aquí en España más de 250.000 venezolanos que cotizan todos los meses a Hacienda en España. Pues no me digan que lo podemos hacer en otro país, no lo podemos hacer en el nuestro, carajo. ¿Sí? Bueno, los dejo, los leo, cuídense, que estén muy bien.